Buenas buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo les va? Lisbeth, Mauricio, Michelle, Pablo, Alex, Ronald y Isaac, ahorita que está ingresando. Bueno, ¿cómo les he estado yendo? ¿Qué tal con los datos que les he enviado? ¿Han estado realizando sus informes? ¿Los han estado subiendo a plataforma? ¿Cómo les fue? Les escucho, chicas y chicos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya nomás, ingeniero, una consulta. Ahorita, ¿cómo se llama la plataforma? Trata de ingresar a la página de Virtuali y para entrarse al portal de la página virtual, ¿en dónde puedo crear el usuario? Porque he entrado a un usuario.unsa.bo, he creado ahí un usuario más mi contraseña, pero al crear ahí no me deja ingresar. ¿No sabría algo al respecto de eso? Y sería un poco el detalle y a verlo en sistema, porque a mí me dio mi clave, por ejemplo, el encargado de sistema, que es Vladimir, el ingeniero Vladimir Luca. Entonces, yo probablemente ya internamente envíame un mensaje y yo te enviaré su contacto para que puedas resolver ese problema. No hay ningún detalle. Ya, gracias, ingeniero. ¿Por qué? Para servirte. Más, por favor, ¿cómo más les he estado yendo? El experimento 2, por si acaso, había un detalle de que algunos no lo habían subido y había detalles de ese tipo, por si acaso que ya lo he ampliado la fecha para que lo puedan seguir subiendo, pero la idea es tenerlo. Ahora, ¿quiénes pueden subir de ese experimento 2? Como ese experimento lo hicimos al momento de que seguíamos en clases, los que habrían aprobado el previo, pero solo es para ese. De ahí en más, todas las demás personas pueden subir el resto de los experimentos. Por ejemplo, esto de mi movimiento en el plano, ahorita estoy chequeando y nadie todavía subió, pero tienen tiempo, o sea, tienen 2 días y 8 horas para hacer esa adición. Tienen su hoja de datos ahí, o sea, están con todas, chicos, pueden hacerlo. El único detalle es desarrollar el informe. Todavía viendo un poco esto de la cantidad de personas, como todavía no entregó nadie, yo al día miércoles recién voy a estar subiendo, tal vez el martes, para que ya lo vayan considerando, voy a subir los datos para hacer 3 experimentos. El experimento de fuerza, todo lo que es la parte de la segunda ley, máquina de Atwood, lo que corresponde a energías y lo que corresponde a rozamiento. Entonces, todos esos elementos ya estarían arriba. Prácticamente ahorita estamos con lo que es caída libre y movimiento en el plano, que me parece que ha sido algo bueno, ¿no? Movimiento en el plano es una parte de las últimas que se ve antes de entrar a la parte dinámica y no ha estado mal, o sea, por lo menos a lo que me han estado escribiendo y todo estaba bien. Lo que sí tengo que ver son sus informes, ¿no? Y no se olviden, por favor, es hasta el miércoles. Luego del miércoles, sí, ya por demora, retrasos, se va a ir computando el tema de los retrasos como reducción de nota, ¿no? Pero no creo que falle, ¿no? Se han tenido toda una semana, está tranquilo. ¿Cómo les ha estado yendo en las demás materias? Chicos, ¿alguien por aquí? Ahorita ya somos 19. ¿Han estado avanzando normal? ¿Todo bien? Especialmente en la parte de física teoría, para saber en qué andan, en qué parte de capítulo están, para que ya no nos aceleremos mucho o nos retrasemos, porque nosotros estamos entrando cantidad de movimiento que es un avance hasta el 70% de lo que es la asignatura, ¿no? Y hoy día vamos a entrar a ver eso. Bueno, como no me dijeron nada, yo creo que estamos bien. Ahora, Sí, bueno, yo en física 100 estoy igual en cantidad de movimiento, bien avanzado, ¿no? Porque luego ya hemos visto también cuerpos rígido, pero solo teoría, un pantallazo nomás. Mauricio, te agradezco muchísimo.
No, eso está muy bien. Entonces estamos siendo en consonancia con la teoría y eso es importante. Em, Como les decía, es bueno tener la parte teórica solvente para que luego la parte de laboratorio se vea mejor. Y ya el día de mañana ustedes van a poder contar con el resto de elementos de laboratorio para poder trabajar, ¿no? El día de hoy nos toca ver movimiento, cantidad de movimiento en una y en dos dimensiones. Nuevamente es una explicación bien teórica para que les dé los datos, les brinde los datos y el día de mañana o el día miércoles y ustedes puedan hacerlo, ¿no? En realidad, esto de colisiones en una dimensión ni siquiera lo voy a ver el día de mañana, lo vería la siguiente semana en el entendido de que para mañana ya tienen 3 laboratorios seguidos, o sea que los tienen que ir elaborando, desarrollando poco a poco, que dentro del avance no es una cosa significativa, les diré, porque energía es muy poquito lo que hay que hacer, igual que la parte de rozamiento, o sea, no tiene mucho. En colisiones ya, pero, y eso no olviden, por favor, tengan todos en lo posible su guía de Soria a disposición, a mano, para poder irla trabajando, ¿no? Y aquellos que no la tienen, de cualquier manera yo les paso la información correspondiente y las preguntas las pueden pasar con sus compañeros, no, no hay ningún problema, ¿no? Vamos con la parte de colisiones en una dimensión. A ver, de esto igual, por favor, cualquier pregunta, duda que les vaya a surgir, les voy a pedir que me la hagan patente, me la hagan presente ahora, porque esto es una parte muy importante, ¿no? A ver, dentro del estudio de la física, y esto se han debido dar cuenta ya los que han pasado dinámica y cantidad de movimiento, que me imagino ya son todos por lo que me dice Mauricio, la cantidad de movimiento, CM, y la energía se juntan para generar métodos de resolución alternativos a lo que es la dinámica. Necesitan a veces los mismos datos y a veces no, pero son mecanismos paralelos, digamos, ¿no? De resolución de problemas. Pero sí o sí, en el caso de la cantidad de movimiento, muchas veces voy a requerir al manejo de la energía para poder hacer esto. De hecho, el análisis de cantidad de movimiento o de colisiones en una dimensión normalmente está ligado a lo que es el cálculo de colisiones en relación a su coeficiente de restitución. Y el coeficiente de restitución es una representación implícita de la energía. Así tal cual, lo pondremos de esa manera. Por tanto, yo lo que voy a hacer en colisiones en una dimensión es hablar un poco de esto. Vamos a la parte teórica. A ver, desde una perspectiva teórica, incluso antes que la fuerza, existía esto, ¿no? La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Es lo primero que existía. Entonces, cantidad de movimiento representa un vector, es un vector que está relacionando a un escalar que es la masa y obviamente su efecto en la velocidad. Y esto puede hacer que se incremente o se reduzca. O sea, la masa actúa como un efecto de incremento o reducción de la cantidad de movimiento en torno a la velocidad. Nosotros vamos a comprender que la fuerza, adicionalmente, es una variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Y esto es lo que le va a dar lugar a la segunda ley de Newton, que ya la habíamos visto, sí, ya la hemos definido, incluso ya la hemos desarrollado en este entendido, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de ver con esto de cantidad de movimiento? Directamente nos habla de que tenemos que realizar la colisión de cuerpos, porque esa es la idea, realizar la colisión de cuerpos en un sistema completamente inelástico, ¿no? Que es la primera aplicación que nos muestra esto de la guía de Soria, ¿no? Y posteriormente en una colisión elástica. La colisión completamente inelástica, o también denominada plástica, es una colisión que ha de representar la unión de dos partes o de dos elementos y que van a seguir interactuando juntos con una misma velocidad. La característica más resaltante, digamos, de ese tipo de colisión, ¿no? Entonces, caemos primero de esta ecuación, comprendemos esta relación de fuerzas y posteriormente vemos que hay la relación de colisiones, ¿no? Donde, de acuerdo a lo que se nos plantea en los ejercicios, simplificando un poco el gráfico, yo lo que voy a tener es un elemento que tiene como un pincho, es como una aguja, y este elemento con aguja que además tiene un reflector de identificación bajo un sensor, tenemos un sensor de movimiento acá, tiene que colisionar con este otro cuerpo que tiene como una plastilina incorporada acá,
y han de colisionar y han de chocar, ¿no? Y esta colisión, tal que tengo un punzón y aquí tengo una plastilina, se van a unir y van a generar un solo tipo de desplazamiento, ¿no? Es importante hacia dónde choquen, no sé dónde se muevan. ¿Saben qué? En la realidad no, porque sea que se mueva uno u otro lado, solo va a cambiar el signo en relación al sensor, donde el sensor va a estar captando su posición y esta posición será positiva o negativa dependiendo del tipo de movimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de analizar. Ahora, cuando la colisión es plástica, las ecuaciones de colisión me simplifican mucho porque digo, en una colisión completamente plástica, la energía de restitución o el coeficiente de restitución va a ser cero, lo cual hace que la velocidad final de 2, les decía, sea igual a la velocidad final de 1. Esto está más en la parte teórica, no está en la guía por si acaso. Simplemente es un recordar, velocidad final. Y esto hace que solo tenga una ecuación. La ecuación es muy bonita, ¿no? Te dice la masa de 1, la velocidad inicial de 1, más la masa de 2, velocidad inicial de 2, es igual a la masa total, o la masa de ambos, que es la masa de 1 más la masa de 2. Y fíjate que esto al final lo vas a multiplicar por la velocidad final, ¿no? Y al hacer esto, ya si uno de los cuerpos está boquito al principio y se va a volver cero, más fácil aún, ¿no? Porque esto simplemente va a quedar en una sola de las ecuaciones. Nada más. Entonces, súper sencillo de trabajar con esta ecuación, ¿no? Y en la parte, obviamente, ya en la parte de la toma de datos, lo que nosotros vamos a querer hacer es la demostración de este tipo de ecuaciones, este tipo de cálculos. Nosotros, además de esto, fuera de la colisión elástica, vamos a ver una ecuación, o de la ecuación plástica, vamos a ver una ecuación o una colisión de tipo perfectamente elástica. La colisión perfectamente elástica tiene exactamente el mismo sentido de posición. Aquí yo lo que voy a tener es un sensor, el sensor va a estar generando aquí sus ondas, voy a tener un reflector, el reflector lo voy a tener por acá, voy a tener aquí un carril de reflector, aquí voy a tener otro carril. Estos carriles lo único que hacen es desplazarse y acá voy a tener unos accesorios elásticos. Normalmente son ligas, ¿saben? O sea, las ligas que se colocan acá son unas ligas que al interactuar, pues colisionan y se separan. Entonces, generan el efecto elástico, ¿no? Entonces, tengo un andamiaje, unos elementos elásticos que van a colisionar, pero van a llegar a hacer este choque perfectamente elástico. Bueno, adicionalmente acá se incorpora al sistema, lo pondremos con otro color para que no se nos confunda, se coloca al sistema una fotopuerta y esta fotopuerta está ligada acá a una relación con una regla de Galileo que la tenemos acá. Es la regla de Galileo, el implemento que ustedes han utilizado en el laboratorio de caída libre. ¿Se acuerdan? Cuando hacían caer esta regla de Galileo a través de un sensor y se tenía que ver el movimiento, prácticamente es eso, ¿no? Más no me estoy equivocando, es la metodología que normalmente usamos, pero es eso. O sea, la rejilla va a pasar por la fotopuerta y vas a ver la velocidad. El carril y el reflector van a ver también la velocidad. ¿Por qué es importante utilizar los dos implementos? Me explico. En el caso de la colisión plástica o de la colisión elástica, yo tengo tres ecuaciones posibles, ¿no? Una que está relacionada al valor de E, donde el valor de E es igual a 1, y esto relaciona las velocidades finales del objeto 2 menos el objeto 1, final de 1, dividido entre la velocidad de 1 menos la velocidad inicial de 2, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras ecuaciones que nosotros nos planteamos con el valor de E igual a 1. El valor de E es importante, significativo, porque cuando me encuentro en los extremos voy a tener o este caso o este otro caso. Primer detalle. Segundo detalle, también vamos a tener la ecuación común de la masa 1 por la velocidad inicial de 1. Esperen un segundito que esto debo trancar mi documento, si no me voy a perder. Velocidad inicial de 1 más la masa de 2 que tenemos acá por la velocidad inicial de 2. Y esto al final tiene que ser igual a la masa de 1, velocidad final de 1, más la masa de 2, velocidad final de 2. Dense cuenta que acá en esta relación que nosotros tenemos de características o cantidades de movimiento inicial y final,
pues no podemos asumir que ninguna de estas vaya a ser cero. Tal vez aquí sí alguna, porque puede haber un elemento que esté en movimiento cero, ¿no? Como el objeto 2 que esté quieto, y luego al ser impulsado por el objeto 1, pues genere este desplazamiento. Es posible que uno de estos se vuelva cero, pero el otro no va a ser cero, va a estar en movimiento y se lo va a considerar. Luego de la colisión, al hacer el impacto, el sensor va a capturar los datos de este cuerpo y la fotopuerta va a capturar los datos de este otro, ¿no? Cosa de que al final tengamos información suficiente de la velocidad final de uno y final de dos, cosa que no es fácil de conseguir, y mediante el elemento de pesaje, pues ya vamos a tener esto, ¿no? Esa es la manera de trabajar y esa es la forma en realidad de realizar el proceso de análisis de estos datos. Cabe destacar que existe una ecuación adicional que nosotros podemos trabajarla, que es la ecuación relacionada con las energías, ¿no? Que ustedes igual ya la conocen solamente para el recuerdo. Vale la pena ponerla para el recuerdo, aunque no les parezca tanto, pero es útil. Velocidad inicial de 1 al cuadrado más un medio. No se olviden que acá estamos trabajando con mucho de lo que son las energías cinéticas de los cuerpos, puesto que aquí no tengo yo energía potencial, visible por lo menos no aparece. Entonces son puras energías cinéticas y esas energías cinéticas pues van a tener que mantener una conservación de la energía para este caso. Y es el único caso donde hay conservación de la energía porque se supone que toda la energía que se ha empleado no se pierde, sino al contrario se llega a transformar, no parte, toda la energía. Entonces, tengo estas tres ecuaciones que me pueden servir. En ese entendido, ¿qué es lo que me habla el procedimiento? ¿Qué es lo que me solicita, no? Dentro de lo que ustedes se van a encontrar ya la siguiente semana con este laboratorio, nos va a hablar de que la colisión completamente inelástica, nosotros vamos a tener que montar el arreglo, vamos a la inelástica, vamos a tener que hacer el montaje del arreglo, vamos a hacer el colocado de dos masas, nos da el peso aproximado, 50 gramos, no se hagan problemas, ustedes no lo van a desarrollar tal cual, pero es bueno conocer que se va a colocar 50 gramos en el deslizador M2, en una del lado del carril, y el carril se debe nivelar como se indica en la página 12. Bueno, es un proceso de nivelación que se da para que no existan movimientos en dos dimensiones, esencialmente. Sabemos que esto es vectorial, entonces si el movimiento vectorial, yo tengo mi carril inclinado con una pequeña desviación y ya voy a tener afectaciones justamente en el desarrollo de mi problema, ¿no? Mi ejercicio ya no va a salir perfecto, va a tener fallos. Bueno, hay que entrar al programa de Logger Pro, colocar el deslizador M1, aproximadamente 30 centímetros de detector, que es lo que se hace acá, exactamente, acá, a 30 centímetros del detector, y ubicar en posición 0 en este lugar, donde nosotros vamos a considerar desde acá, entonces, su punto de origen. Y luego colocamos el deslizador M1 aproximadamente 20 centímetros del detector. El deslizador 2 aproximadamente en el centro del carril, ¿no? Que aquí tengo mi deslizador 2, SAS, en el centro del carril, que todavía es más largo, y esto pues lo retraigo un poco más. ¿Cuál es el objetivo? De que esto tenga tiempo de moverse hasta que yo active mi sensor y esos 10 centímetros posteriormente no se contabilicen, sino se contabilice todo desde que yo parto de este punto. Por eso el objetivo de hacer el CTO a los 0, en la posición 0 a 30 centímetros. Posteriormente me dice enciende el soplador y activa el botón tomar datos de la herramienta y lo va a detener. Y después de que ese botón se convierta en el botón detener, dar un pequeño empujón hacia la derecha al deslizador, cosa de que desde ahí no vamos a tener movimiento, sino cuando pase el punto cero. Y bueno, ¿no? Se va a generar la colisión, ¿no? Y la colisión se tiene que producir o se produzca entre 0,5 segundos y 1 segundo. De no ser así, repetir, dice la toma de datos, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos va a permitir realizar la captura de datos en un intervalo de tiempo continuo y por lo tanto va a tener una aceleración constante, ¿no? O una velocidad constante en el tema del manejo de los valores. Ahora, lo siguiente que me dice, ¿no? Es arrastrando el ratón, marque 6 puntos del intervalo y los capturamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en realidad? Si ustedes se van a la tabla, si me están siguiendo con la guía, la tabla justamente de laboratorio 7, que correspondería a colisiones en una dimensión, tiene una tabla donde me muestra el tiempo y el desplazamiento. Antes de la colisión, tiempo y desplazamiento después de la colisión. En este caso, antes de la colisión, estamos hablando, momento en el cual esto se está moviendo, se está desplazando el carril 1 y está yendo a colisionar, ¿no?
Y posteriormente, luego de la colisión, ¿cuáles son las características de tiempo y desplazamiento? Que eso es muy importante, ¿no? Y con esos datos nosotros ya empezamos y podemos trabajar, ¿no? Al final me dice que mida las masas. En la colisión elástica, a diferencia de esta otra colisión, como se darán cuenta, ya también en la parte gráfica, yo cuento con más tablas. Además, y en la parte gráfica ustedes se pueden observar que tienen dos sistemas de captura de datos, ¿no? A partir del arreglo que se muestra en la figura, el deslizador M2 debe quedar aproximadamente en el centro del carril y la fotopuerta un poco a la derecha. Aquí tienes la fotopuerta y aquí está el deslizador con la regla de Galileo en la parte superior. Posteriormente, abres el programa elástico, que nos va a hablar justamente de la colisión elástica, colocas el deslizador M1 aproximadamente 20 centímetros del detector de movimiento y enciendes el soplador para empezar la toma de datos. Claro que sí, das un pequeño empujón hacia la derecha al deslizador M1, que es lo que tenemos acá, y posteriormente vamos a ir llenando la tabla de X1, X2, siendo X1 y X2 las posiciones de los deslizadores M1 y M2. Cuando tú ves la tabla del ejercicio 7, sí efectivamente tienes X1 y tienes X2. Pero digamos acá X1 y X2 tienen distinta manera de comportarse, en el sentido de que X2 va a importar luego de la colisión, ¿no? Y solamente luego de la colisión. ¿Por qué? Porque antes de la colisión consideramos que este objeto está en reposo, un poco de lo que habíamos hablado, ¿no? El objeto 2 o la masa 2 se encuentra en reposo y por lo tanto no vamos a tener datos previamente a la colisión, sino posteriores a esta colisión, ¿no? Entonces voy a generar ahí el movimiento y se genera el desplazamiento de la reglilla sobre o pasando por la fotopuerta, obteniendo también los datos mediante el sensor de todo lo que es el desplazamiento de este cuerpo. Si bien a esta otra le podíamos colocar también la fotopuerta, no es conveniente porque es gastar pólvora en gallinazos, o sea, es colocar un elemento de detección cuando solamente es necesario uno de estos, ¿no? Y uno adicional sería insulso porque este cuerpo se va a encontrar detenido inicialmente. No me va a coadyuvar en ningún tipo de información. Posteriormente haces el tratamiento de datos de acuerdo a lo que nos solicite. Esencialmente, como les decía, y nos piden al final de los dos tratamientos de datos, el cálculo de la energía cinética es fundamental y para nosotros no es una opción dejarlo de lado, sino para nosotros realmente es una necesidad. Si nosotros no contamos con los valores de energía cinética, pues el trabajo acaba muy deficiente. No se olviden que lo que le hablábamos al principio, la cantidad de movimiento viene colación con la energía cinética. ¿Y esa energía cinética dónde está vinculada? A las energías obviamente producidas por la velocidad inicial y final. Entonces, mientras haya velocidad, va a haber energías. Y es lo que tenemos que hacer. Finalmente entra un pequeño cuestionario de 5 preguntas, las cuales ustedes la pueden responder y completar en el informe. No son las mismas preguntas, por si acaso, que yo coloco en mis cuestionarios, que lo he ido subiendo. Este ha sido una pequeña prueba. Quiero ver su respuesta todavía hasta el día miércoles, pero tengan por seguro que entre el día de mañana y el miércoles ya les va a llegar los otros tres solicitudes de laboratorio para que podamos ir completando esto, ¿no? El día de hoy más dedíquense y concluyan ese documento, por favor. Lo tendremos listo para que yo también lo pueda evaluar y ya los pueda ir calificando. Eso con las colisiones en una dimensión. Ahora, yo no quiero solamente quedarme en colisiones en una dimensión para explicar y tampoco es conveniente que lo dejemos solo ahí para el laboratorio. Lo adecuado es que trabajemos con dos tipos de colisiones de una vez. Colisiones en una y colisiones en dos dimensiones. ¿Por qué todo en uno? ¿Por qué no nos esperamos más tiempo? Pues no tiene sentido. Las colisiones en dos dimensiones, la única diferencia es que nos estamos moviendo en el eje X y eje Y, ¿no? Y en eje X y eje Y las colisiones en dos dimensiones, si bien tienen su dificultad, digamos, por el tema de tomar los datos, más que de velocidad, aquí estamos hablando de desplazamientos que vayamos a tener y de posiciones que vayan a tomar nuestros cuerpos, es importante hacerlo de ya, ¿no?
de una vez. La tabla no es muy difícil de llenar, la tabla es súper sencilla y de hecho el laboratorio no se realizaba dentro de lo que es el laboratorio interior, digamos, ¿no? Todo lo que es el uso de programas como el Logger Pro y demás, no necesitamos para esto, solamente necesitamos una regla y otra vez nuestros famosos pliegos de papel, como en el laboratorio de movimiento en el plano prácticamente, ¿no? Entonces aquí nosotros entramos a ver lo que son colisiones en dos dimensiones. Ya cuando nosotros queremos trabajar en colisiones en dos dimensiones, ¿qué me tiene que interesar? Primero, comprender la naturaleza vectorial de la cantidad de movimiento. Es una de las primeras cosas que debe importarme, ya que si yo pienso en la cantidad de movimiento como un vector, voy a entender que puede tener un componente en X y puede tener un componente en Y. Eso sin dudarlo. Porque si yo voy a vivir engañado creyendo que la cantidad de movimiento solo va a trascender en un eje, no es así. La cantidad de movimiento puede trabajarse en eje X y eje Y. ¿Gracias a quién? Gracias a que esto deriva de la velocidad. Y la velocidad puede trabajar igual en eje X o en eje Y. Eso es muy relativo, relativo al trabajo que vayas a efectuar. Entonces, la primera cosa que debemos tomar en cuenta es esa, la naturaleza vectorial de la cantidad de movimiento. Si tomamos en cuenta eso, lo siguiente que debemos de considerar es el sistema que nosotros nos piden armar en este caso. Bueno, ¿qué tipo de sistema nos piden armar? El sistema es y yéndonos al grano, es un disparador, un elemento de proyectiles que va a incorporar una esfera en la parte interior, colocado esto sujetado a una mesa, empotrado si lo quieren ver así, y delante de esto se va a colocar en un recipiente, en un receptor, pues una esferita, ¿no? Estamos viendo en líneas generales lo que va a ser el experimento, ¿no? General. Lo que va a pasar acá es que este objeto va a venir y va a colisionar esta esferita. Y al colisionar esta esferita la mueve y la hace caer, pero esta otra esferita también cae en una distinta posición. ¿Qué es lo que nos habla a nosotros textual el experimento? Para el estudio experimental se debe utilizar un lanzador de proyectiles con accesorios de colisión, como estamos mostrando acá. O sea, el accesorio es básicamente un testigo que se quede aquí colgado, un soporte, y la colisión se produce a una cierta altura de colisión. Las esferas siguen trayectorias parabólicas hasta el suelo. Por supuesto, o sea, si nosotros hemos de considerar esto desde este punto de colisión, pues esto va a continuar su trayectoria parabólica, ¿no? Lo que a mí más me interesará, wow, esto salió monstruoso. Lo que a mí más me interesará en este caso es contar con la altura y obviamente, además de contar con la altura, me interesará saber las posiciones que van a ir tomando estos, ¿no? Pero las posiciones en el eje X que ya van a ser conocidas. La velocidad de la esfera M1 antes de la colisión, la velocidad inicial, puede determinarse disparando esta esfera sin que esté presente la otra, ¿no? De tal manera que se muestra en la figura que yo tengo acá, yo puedo obviar inicialmente el colocado de esta esfera, me dicen, eso es ya para más adelante, y hacer el lanzamiento, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Conocer hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Cuál es la velocidad inicial? Y para eso me indican, usted lo único que debe hacer es considerar que la velocidad inicial es igual a la distancia multiplicada por la raíz de la gravedad sobre 2 veces la altura, ¿no? Esto ya de las ecuaciones cinemáticas uno lo puede deducir, puede utilizar otra ecuación si quiere, pero esta es la que se estila, digamos, ¿no? Por los datos que nosotros vamos a tener. Ustedes van a tener una altura y ustedes van a tener una distancia de llegada y de esa manera pues vamos a ir conociendo, vamos a ir identificando cuál es la velocidad inicial que vaya a tener nuestro cuerpo. De hecho, en en la tabla número 8, sí, porque es la tabla 8, la de colisiones bidimensionales, la primera parte me indica que debo yo conocer esa distancia que voy a ir sacando, la distancia realizando 5 lanzamientos, 1, 2, 3, 4, 5 y contando con una altura medida hasta la posición de la esfera, hasta la posición de salida. Y eso, perdón, esto hay que alargarlo un poquito más porque tenemos que llegar a la posición de salida. Si se corta, chicos, nos reconectamos y no hemos terminado con la explicación, ya, porque esto es muy importante para tomarlo en cuenta
en el diseño del experimento y que ustedes comprendan qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo tengo esta altura h y va a llegar hasta acá generándome distancias divergentes. Entonces voy a tener estas distancias d, voy a tener la altura de partida, fantástico. De esa manera yo voy a poder conocer cuál será mi velocidad inicial. Bueno, posteriormente me dice en la figura número 4, se va a representar en el plano del suelo mostrados los puntos de impacto de las esferas de haber colisionado. Y también se muestra la proyección de las esferas en el instante de la colisión. Las componentes de las velocidades de las esferas después de la colisión pueden determinarse a partir de las componentes de los alcances de las esferas después de la colisión. En otras palabras, para ponerlo de una manera más gráfica, nosotros vamos a tener una colisión en este punto. Desde este punto voy a tener una esfera que se desplace y que llegue hasta este punto. Va a moverse una distancia x1 y aquí pues se va a mover una distancia y1, ¿no? Va a caer acá, una de las esferas. Y la otra esfera se va a mover una distancia hasta acá, que sea la distancia y2, y obviamente hasta acá se moverá. Esto hasta acá es una distancia x2, ¿no? Incluyendo obviamente esta parte. Entonces, hasta acá yo voy a tener una posición de una esfera y la otra posición de caída de las esferas. ¿Para qué me ayuda esto? Prácticamente para conocer bien cuál es la velocidad de 1 en x. ¿Que hay alguien que me está esperando aquí? No, nadie. ¿Cuál es la velocidad de 1 en x y cuál es la velocidad de 1 en y? ¿Y cuál es la velocidad de 2 en x? ¿Y cuál es la velocidad de 2 en y? Porque estamos en una colisión que nosotros podemos llegar a conocer cuáles son las posiciones que vamos a ir adquiriendo en función de estas velocidades, ¿no? Y nuevamente acá yo puedo decir que la velocidad 1 en x ha de ser igual a x1 por la raíz de la gravedad entre 2 veces la altura que yo voy a tener acá. Y sucesivamente se darán cuenta que con cada uno de estos vamos a movernos de la misma forma, pero trabajando en ejes separados, porque tenemos un trabajo de tipo vectorial. Entonces, no hay que meternos acá en el apócope de decir, yo me voy a quedar simplemente con el manejo de, ¿qué les digo? O sea, yo me voy a quedar con el manejo burdo de decir esto se mueve como una línea. No, 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 no. Esto se mueve como un vector y va a tener componentes en X y va a tener componentes en Y, prácticamente en este plano, ¿no? Y lo único que estamos haciendo con estas ecuaciones es calcular las velocidades en cada uno de sus componentes. Todos estos datos ustedes ya los van a poder tener, los van a poder apreciar y obviamente los van a poder ya sacar, ¿no? O sea, van a poder tener esta información. Con esta información, en realidad de las distancias, ustedes van a ir llenando la tabla número 2 que está en la posición 8, donde te dice X1 y Y1. Bueno, en realidad yo les voy a dar esa tabla de ahí en. Y con X1, Y1, X2 y Y2 van a ir completando todos estos datos de los promedios, sacando los promedios de los datos que yo les envío. Una vez tú tienes el promedio, es trabajar más que nada ustedes en el tratamiento de datos. Porque el colocado de las esferas, el manejo, todo el procedimiento aquí ya no tiene mucha ciencia, solamente es hacer lo que les había manifestado un principio en el tema de que está este sistema que yo voy a contar acá, este sistema que yo les estoy poniendo en este sentido, un poco más grande, con su esferita y otra esferita interna. Al fin y al cabo, este sistema de colisiones es el que ya debería estar en cierto punto armado y al final va a acabar siendo una cosa así, ¿no? Viéndose en esta perspectiva desde su superior, la perspectiva superior, en una vista superior voy a tener esto, en una vista lateral pues voy a obtener este tipo de sistema, ¿no? Este tipo de choques. Típico para los que hemos visto el experimento, ustedes no lo han visto, esa es una tristeza, pero bueno. En el tratamiento de datos prácticamente les dice calcular la velocidad inicial con el promedio de D, que nosotros vamos a obtener acá en la tabla. Ustedes ya saben que esa D es esta distancia de la esferita suelta, porque esta es la velocidad prácticamente inicial que estaría teniendo esta esfera al momento del movimiento, del desplazamiento. No se olviden que la velocidad en el eje X es constante.
No tiene característica de variabilidad porque la gravedad no le afecta, salvo para detenerla, pero por un tema de altura, ¿no? Calcular la velocidad 1 en X, velocidad 1 en Y, velocidad 2 en X y la velocidad 2 en Y con el promedio de las de X1, de X2, de Y1 y de Y2. Prácticamente nada. Y aplicas las ecuaciones que aquí hemos marcado. Estas ecuaciones. Gravedad, la gravedad en nivel La Paz, ¿no? No la gravedad de 981, la 9,775, ¿no? Calculamos P1 y PX, o sea, la P inicial, P final, y calculamos la diferencia porcentual que existe respecto una a otra. O sea, necesitamos saber cuál es la diferencia porcentual. Luego calculamos P1 en Y, P2 en Y, y calculamos la diferencia porcentual entre ambas. En un diagrama a escala vas a representar los dos vectores, cantidad de movimiento de las esferas después de la colisión, obtienes el vector suma en la gráfica, y en el diagrama representas el vector cantidad de movimiento lineal de la esfera incidente antes de la colisión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que les estoy mostrando ahí? Ahí les dice, calcule la cantidad de movimiento que vas a tener en el eje X y en el eje Y. Y luego tienes que hacer una suma, pero no es una suma coloquial, es una suma vectorial, donde tú vas a considerar la obtención del vector resultante, que es la cantidad de movimiento, ¿no? Finalmente calculas la energía cinética, porque sin energía esto no se mueve, el sistema queda muy cojo, y resolvemos nuestro cuestionario. O sea, prácticamente el laboratorio de cantidad de movimiento, tanto que estemos hablando a un nivel lineal o bidimensional, es solamente eso, ¿no? Nosotros estaríamos haciendo la siguiente semana estos laboratorios esta semana hasta el día miércoles y estoy cargando el resto de laboratorios que nos quedaría por hacer, o sea, las hojas de datos, con las informaciones correspondientes como las han visto, o sea, ustedes tienen acá la parte de ciertos videos que les dan una explicación experimental, es para su conocimiento general. Van a contar con las grabaciones también que tenemos justamente de estos aspectos. Y finalmente, pues van a tener que contar con el cuestionario, la guía, que es una guía cortita para el tratamiento de datos, la hoja de datos y el lugar para que carguen su informe. Nada más. ¿Y quiénes pueden entrar a hacer esto? Todos. Esto no hay límite, es libre, todos pueden entrar a hacerlo, pero eso sí, las fechas son mortales. Eso quiere decir que si alguien se pasa de la fecha, su porcentaje ya baja pues dramáticamente, ¿no? Entonces, por favor, tienen que entregarlo hasta la fecha. No hasta hoy día, hasta el miércoles. Y si mañana cargara yo los otros laboratorios, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta el miércoles igual de la siguiente semana, ¿no? Pero lo voy a cerrar en ese día miércoles para que tengamos un margen, ¿no? Y puedan preguntarme y tener opciones a trabajar esos 2 días más. Preguntas o dudas, por favor, les escucho. ¿Alguien que tuviera alguna consulta, por favor, alguna pregunta, alguna duda? Bueno, genial. Aquí están comentando los compañeros que quisieran saber el formato de la entrega de los informes. Perfecto, Ronald. Mira, hagámonos un favor. Si pudiéramos desconectarnos ahorita y volvernos a conectar todos, porque, porque no nos va a dar el tiempo, les voy a explicar muy a la rápida. Entonces, nos desconectemos y volvamos con el mismo enlace que les dejé y les explico lo del formato del informe nuevamente, porque entiendo que algunos todavía no lo tienen en claro, no lo han visto, ¿no? Porque no entraron a ningún laboratorio, algunos, otros sí. Pero bueno, salgamos y nos volvemos a conectar.